Es viernes y hoy vamos a hablar de temas del derecho familiar y estoy feliz porque estoy súper bien acompañada el día de hoy. Nos da la oportunidad de escuchar estos temas la licenciada Fabiola González Zamora. Ella es jueza del Juzgado Segundo de lo Familiar aquí en la ciudad de Culiacán, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto tenerla. Le agradecemos que se dé los minutitos del tiempo de la agenda apretada que por supuesto tiene para venir a hablaros de estos temas interesantes. Y viene bien acompañada porque el día de hoy le acompaña el licenciado Frankie Noé Gastelum Olivas. Él es enlace del Juzgado de Segundo de lo Familiar. Muy buenos días. Buenos días, Arely. Muchachos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy venimos a hablar de un tema muy importante y trascendente. Es cuando hablamos de los convenios familiares que se desahogan, pero en las audiencias, ¿no? ¿En qué consiste esto? A ver, como para ir entendiendo, tomando en cuenta que la gente que nos ve, si yo que tengo clase todos los viernes, me quedo un poquito pensando de qué se trata, quiero que mi público lo entienda. ¿De qué se trata esto? Principalmente es cuando las partes se ponen de acuerdo o llegan a algún arreglo para evitar o ponerle fin al conflicto, ¿no? Okay. Entonces, este tipo de juicios son de diferente naturaleza en los que sí se puede llegar a algún arreglo. Uno como juez o como secretario de acuerdo, quien desahoga las audiencias, los exhorta y les hace ver los pros y los contras de celebrar un convenio, ¿no? Porque al final de cuentas el convenio pone fin al juicio. Ok. Y definitivamente es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros realizamos el convenio, son ellos mismos quienes dictan la sentencia. No tienen que someter la decisión a un tercero, que en este caso sería el juez, y ya no intervienen abogados, litigantes, simplemente son ellos mismos que se ponen de acuerdo. Ya lo entendí. Sí. Y entonces se acortan los tiempos. Quiere decir con esto, hay un juicio y ustedes exhortan a los involucrados en este juicio a que ellos mismos lleguen a un acuerdo y ese acuerdo ya se plasma en el papel y de tal suerte que entonces todo el trámite se vuelve mucho más sencillo, porque se ponen de acuerdo. Efectivamente, Arely, pues se vuelven protagonistas ellos de sus propias sentencias, ellos hacen su propia sentencia dentro del mismo procedimiento y esto pues facilita y pues acorta los plazos para efectos de que se resuelvan en menor tiempo. Esto tiene pues mucho beneficio porque pues dentro del convenio en una audiencia podemos tocar temas importantísimos como lo son la guardia, la custodia, la convivencia, los alimentos y también la liquidación de la sociedad conyugal en tratándose de asuntos de un divorcio, por ejemplo. Es muy importante que las partes estén de acuerdo al momento de conveniar pero hay una excepción. Lo que no podemos conveniar dentro del procedimiento es la violencia. Eso no se puede conveniar. Eso es importantísimo. Así es, Arely. Es importantísimo hacer esa acotación. Esa es una de las cosas que queda fuera de estos convenios que se pueden dar entre las partes. Ahí no, porque son otras cuestiones, ya son derechos que la persona que está siendo violentada no puede renunciar a ellos, por así decirlo, ¿no? La violencia no es conveniable y tampoco hay cláusulas que sean contrarias a la moral y al derecho, ni tampoco que sean en contra de la perspectiva de género, ¿no? Tema que más adelante vamos a abordar en otra de las sesiones. Que afortunadamente tenemos estas famosas perspectivas o algo que atente contra el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, esas cláusulas no se pueden estipular. Licenciada, ¿y en qué porcentaje, una vez que ustedes como juzgado los exhortan a las personas involucradas, se dan estos convenios? Sí, son recurrentes, se puede decir que de algunos 10, algunos 4, si logramos lograr ese convenio ahí en los juzgados. Un 40% más menos se logra llegar a ese convenio. Que además déjeme decirle que en el terreno de lo familiar, pues decíamos, a mí en los últimos tiempos, y lo digo un tanto poco de broma, pero es real, yo cada viernes tengo una clase con ustedes, la cual me ha encantado hablar del derecho familiar, porque nos habla de esta parte tan sensible que es la familia, que son nuestras relaciones personales, que son nuestras relaciones emocionales, pero que el derecho nos pone en perspectiva y nos da una claridad maravillosa, porque pues estamos hablando del hijo, del padre de mi hijo, del esposo, el exesposo o qué sé yo. Y entonces siempre es mucho más conveniente este acuerdo. Definitivamente, ¿por qué? Porque cuando realizan un convenio es porque ellos lo hacen voluntariamente. Entonces, cuando hay esa voluntad de las partes, es más probable que el convenio se cumpla. Ahora, que cuando se ejecute una sentencia por parte de un juez. Como el tiempo es corto y quiero que lleguemos a un punto, esto se da una vez que ellos inician un juicio para que todo quede por escrito. Sí, así Pero sí se tiene que hacer, porque si no, no habría juicio, sencillamente se arreglan en sus casas y no hay ningún problema. Pero es
llegan al juicio, se les exhorta por parte de la parte de ustedes. Sí. Ellos llegan al convenio. Y ahí termina. Y ahí termina. En la misma audiencia se desahoga el convenio. O se celebra el convenio. Evidentemente. Sí, y se eleva a categoría de sentencia. Ok, entonces, en lugar de que ustedes la sentencia, ellos mismos dictan su sentencia. Qué maravilla. Y ese es el beneficio, ¿no? Ok, y en muchos de los casos así se da. Así se da. Perfecto. Y mande. Sí. No, les iba a agregar que de alguna manera cuando ellos logran ese convenio, como no hay una separación psicológica, un divorcio psicológico, cada quien se lleva sus problemas y sus traumas y eso ocasiona que los hijos estén en medio. Cuando ellos logran un convenio es algo que les va a beneficiar porque ya van con otra noción o van más convencidos de que lo tienen que cumplir porque es algo que ellos quisieron hacer. Claro, por supuesto. ¿Y con qué frecuencia entonces no regresan, por así decirlo, y se cumple? La mayoría de los casos se cumple. No me ha tocado a mí ver que la gente regrese, a lo menos que puede promover un incumplimiento del mismo, pero nosotros como servidores nos enfocamos principalmente que se cumplan con las necesidades principalmente de los niños, porque es lo que principalmente pues a nosotros como tribunal nos compete, las necesidades, atender las necesidades de los niños, que vienen siendo las cuestiones de alimentos, de guardia, convivencia, custodia. Todo eso nosotros tenemos que vigilar que efectivamente se cumpla a cabalidad. Perfecto, pues muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un placer. Y le repito, hablar de estos temas de eso es suma importancia para la sociedad, para que sepamos que tenemos la posibilidad de apoyarnos en la ley para tener una sana convivencia en nuestra casa. Claro, muchas gracias, Arely. El honor es para nosotros y el gusto de estar aquí. Y aparte agradezco este momentito para darte las gracias, permitirnos traerme a los compañeros, ¿no? Porque de alguna manera quiero que la sociedad se dé cuenta que hay gente que está preparada, que se dé cuenta que somos profesionales y que de alguna manera ellos tengan confianza. Perfecto. Que lo que hacemos es lo justo y tratamos de que sea lo mejor para la familia, para los infantes y en este caso pues un gusto compartir y de alguna manera reconocer a mis compañeros que todos los días nos esforzamos por salir adelante y nos capacitamos. Pues desde aquí un reconocimiento para todos ustedes que día con día hacen esta labor. Saludos a la audiencia y a los compañeros del juzgado. Por supuesto, a todo el juzgado segundo de lo familiar de Culiacán, Sinaloa. Un saludo desde aquí, que todos los días están trabajando en pro de la sociedad sinaloense. Muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada Fabiola González Zamora, ella es jueza del juzgado segundo de lo familiar en la ciudad de Culiacán, y agradecer por la visita al licenciado Frankie Noé Gastelum Olivas. Él es enlace del juzgado segundo de lo familiar. Y señores, con esto vamos a un corte. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias, bonito fin de semana. Seguimos con más.